Cuando mi hermano Ernesto apareció en mi puerta después de 8 años, diciendo que la casa donde crecimos también era suya, supe que tendría que defenderla como nunca antes había defendido nada en mi vida. Soy Alba, tengo 58 años, y durante décadas cuidé de esta casa como si fuera mi propia hija. Después de que mamá murió, pensé que al fin tendría paz en el lugar donde había invertido tanto amor y trabajo. Pero la familia, a veces, puede ser más cruel que cualquier extraño. La casa donde vivo no es grande ni lujosa, pero cada rincón tiene mi huella, cada baldosa que cambié, cada pared que pinté, cada ventana que arreglé. Cuando papá murió hace 15 años, mamá se quedó muy frágil. Yo era la única hija que vivía cerca, mientras mis hermanos Ernesto y Carmen se fueron a vivir sus vidas en otras ciudades. Fue natural que yo me mudara aquí para cuidar de ella. Natural que fuera yo quien la acompañara a las consultas médicas, quien le preparara sus comidas favoritas, quien se desvelara en las noches cuando tenía pesadillas. Durante los últimos 8 años de vida de mamá, Ernesto vino a visitarla tal vez 5 veces. Carmen, un poco más, pero tampoco con frecuencia. Ellos tenían sus trabajos, sus familias, sus compromisos. Yo entendía, o al menos trataba de entender, pero éramos mamá y yo, día tras día, compartiendo silencios, memorias, pequeñas alegrías y grandes tristezas. Cuando ella murió hace 6 meses, yo me quedé en esta casa porque era el único lugar donde me sentía verdaderamente en casa. Mamá nunca habló claramente sobre la herencia, era de esas mujeres de antes que evitaban hablar de la muerte como si mencionarla fuera a atraerla, pero yo sabía, en mi corazón, que esta casa era mía, no por derecho legal, sino por derecho de amor, de cuidado, de años de entrega. Había documentos que mamá guardaba en una caja de metal vieja, pero nunca me atreví a revisarlos. Después del funeral, guardé esa caja en el armario del cuarto que había sido de mis padres y decidí que ya habría tiempo para papeles y legalismos. Los primeros meses después de la muerte de mamá fueron extraños. La casa se sentía demasiado grande y demasiado silenciosa al mismo tiempo. Yo seguía haciendo las mismas rutinas, preparando café para 2 por costumbre, comprando las galletas dulces que a ella le gustaban, pero poco a poco fui adaptándome. Cambié algunas cosas de lugar, pinté el cuarto de huéspedes de un color más alegre, planté nuevas flores en el patio que mamá había mantenido siempre igual. Mis hijos, Héctor, María Fernanda y Emilio, venían a visitarme con más frecuencia desde que mamá murió. Creo que se preocupaban por verme sola en esta casa grande. Héctor, siempre tan práctico, me sugirió varias veces que considerara vender la casa y mudarme a un apartamento más pequeño. Mamá, esta casa es demasiado grande para ti sola, y el mantenimiento debe ser caro, me decía con esa voz protectora que tienen los hijos cuando creen que saben que es mejor para uno. Pero yo no podía ni imaginar vivir en otro lugar. Esta casa era mi historia, mi refugio, mi identidad. Aquí había criado a mis hijos, había cuidado a mi madre, había llorado, había reído, había vivido. Las paredes guardaban décadas de recuerdos, cada cuarto tenía una historia que contar. El patio de atrás era donde mis hijos jugaban cuando eran pequeños, donde mamá cultivaba sus tomates y sus hierbas aromáticas. La cocina era el corazón de la casa, donde se cocinaban las comidas de domingo, donde se resolvían los problemas familiares, donde se celebraban las buenas noticias. Además, yo no era una carga para nadie, tenía mi pequeña pensión, hacía algunos trabajos de costura para las vecinas, vendía empanadas los fines de semana. No era rica, pero vivía dignamente. La casa estaba pagada desde hacía años, y aunque sí requería mantenimiento, yo había aprendido a hacer muchas reparaciones menores. Don Aurelio, el plomero del barrio, me había enseñado a cambiar llaves y a destapas cañerías. Doña Esperanza, mi vecina, me había mostrado cómo reparar goteras y pintar paredes.
Yo era más capaz de lo que mis hijos imaginaban. Una tarde de marzo, estaba regando las plantas del patio cuando escuché que alguien tocaba la puerta. Cuando abrí, me encontré con un hombre alto y delgado, con barba gris y ojos que me resultaron familiares pero que no pude identificar inmediatamente. Vestía un traje oscuro y tenía una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Me demoré unos segundos en reconocerlo, pero cuando lo hice, sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Hola, Alba, soy Ernesto, tu hermano, dijo con una voz que sonaba más autoritaria que cariñosa. No me había dado cuenta de cuánto había cambiado. La última vez que lo sexta había sido en el funeral de mamá, pero ese día estaba tan sumergida en mi dolor que apenas registré su presencia. Ahora, viéndolo parado en mi puerta, noté que se había vuelto un extraño. Sus facciones eran más duras, su postura más rígida. Ya no era el hermano menor que recordaba de la infancia, sino un hombre que irradiaba una energía que me puso inmediatamente en alerta. Ernesto, logré decir, tratando de ocultar mi sorpresa. ¡Qué sorpresa verte! Pasa, por favor. Lo invité a entrar, pero él se quedó parado en el umbral, mirando hacia el interior de la casa como si estuviera evaluando cada detalle. Tenemos que hablar, Alba, sobre la casa, sobre la herencia, sobre muchas cosas que se han quedado sin resolver, dijo sin aceptar mi invitación a sentarse. Algo en su tono me hizo saber que esta no era una visita de cortesía. No había venido a preguntarme cómo estaba, si necesitaba algo, si me sentía sola. Había venido con una agenda específica, y esa agenda tenía que ver con la casa donde yo vivía. Claro, podemos hablar, respondí, tratando de mantener la calma. ¿Quieres un café? ¿Agua fresca? Pero él negó con la cabeza. Entró a la sala y se sentó en el sofá principal como si fuera el dueño del lugar. Alba, yo sé que tú has estado viviendo aquí cuidando a mamá, y eso lo agradezco mucho, comenzó a decir, pero su tono no sonaba para nada agradecido. Pero ahora que ella ya no está, tenemos que hablar sobre qué va a pasar con esta propiedad. Esta casa no es solo tuya, Alba, también es mía, y también es de Carmen. Papá y mamá fueron padres de los tres, no solo tuyos. Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. Ernesto, yo he estado cuidando de esta casa durante años. He invertido mi tiempo, mi trabajo, mi dinero en mantenerla. Mamá nunca me dijo que tú tenías intenciones de reclamarla. Logré articular, aunque mi voz sonaba menos firme de lo que me hubiera gustado. Él se inclinó hacia adelante, con una expresión que se suponía debía ser comprensiva pero que a mí me pareció condescendiente. Mira, Alba, yo entiendo que te sientes con derechos sobre esta casa, pero legalmente las cosas son diferentes. Yo he estado consultando con un abogado, y él me dice que sin un testamento claro, esta propiedad nos pertenece a los tres hermanos por partes iguales. Tú no puedes quedarte con todo solo porque estuviste aquí al final. La palabra abogado me cayó como un balde de agua fría. Ernesto no había venido a conversar como hermano, había venido preparado para una batalla legal. ¿Consultaste con un abogado sin siquiera hablar conmigo primero?, pregunté, sintiendo como la sorpresa se convertía en indignación. Ernesto, somos hermanos. Si tenías dudas sobre la herencia, podríamos haber hablado como familia. Él se encogió de hombros, como si mi réplica fuera irrelevante. Alba, esto no es personal, es un asunto legal. Yo tengo mi familia, mis gastos, mis planes. No puedo permitir que una propiedad de este valor se quede sin dividir correctamente. ¿Valor?, repetí, sintiendo como la palabra me sonaba extraña en relación con mi hogar. Ernesto, para mí esta casa no tiene valor económico. Es mi hogar, es donde he vivido, donde he cuidado a mamá, donde tengo mis recuerdos. Él suspiró con impaciencia, como si yo fuera una niña que no entendía conceptos básicos. Precisamente por eso necesitas pensar con más claridad, Alba.
Tú te has encariñado demasiado con esta casa, pero la realidad es que es una propiedad que vale dinero, dinero que nos pertenece a los tres. Me quedé callada por un momento, tratando de procesar lo que estaba escuchando. Mi hermano, que había estado ausente durante los años más difíciles de cuidar a mamá, ahora aparecía hablando de derechos legales y valor económico. ¿Y qué es lo que quieres exactamente, Ernesto?, pregunté, aunque intuía que no me iba a gustar la respuesta. Quiero que vendamos la casa, dijo sin más preámbulos, que la vendamos y dividamos el dinero entre los tres. Es lo más justo. La palabra justo me sonó como una bofetada. ¿Justo? ¿Te parece justo que después de que yo dediqué años de mi vida a cuidar de mamá, después de que invertí mi tiempo y mi dinero en mantener esta casa, ahora tengas que venderla para dividir el dinero? Mi voz había subido de tono, y pude ver que él se sorprendió por mi reacción. Alba, cálmate, no tienes por qué ponerte así, dijo con esa voz que usan los hombres cuando quieren que las mujeres se callen. Yo no digo que no aprecio lo que hiciste por mamá, pero eso no te da derecho a quedarte con toda la herencia. Además, tú podrías usar tu parte del dinero para comprarte un apartamento más pequeño, más fácil de mantener. La facilidad con la que él disponía de mi vida, de mi hogar, de mi futuro, me dejó sin palabras por un momento. Ernesto, yo no quiero un apartamento más pequeño, yo quiero mi casa, esta casa, donde he vivido durante años, donde tengo mi vida organizada. Él se levantó del sofá y comenzó a caminar por la sala, mirando los cuadros en las paredes, los muebles, como si estuviera haciendo un inventario. Alba, tienes que ser realista. Esta casa es demasiado grande para ti sola, y el mantenimiento debe ser caro. ¿No te parece más sensato vender y que cada uno haga lo que quiera con su parte? No. Respondí con una firmeza que me sorprendió a mí misma. No me parece sensato, me parece cruel, me parece injusto que después de años de ausencia, vengas a quitarme lo único que tengo. Ernesto se detuvo en su caminar y me miró con una expresión que mezcló sorpresa y molestia. Nadie te está quitando nada, Alba. Estamos hablando de dividir equitativamente una herencia que nos pertenece a todos. ¿Equitativamente? ¿Dónde estabas tú cuando mamá se levantaba de madrugada con pesadillas? ¿Dónde estabas cuando ella se enfermó de neumonía y yo pasé semanas cuidándola? ¿Dónde estabas cuando tuve que pagar de mi bolsillo las medicinas que su pensión no alcanzaba a cubrir? Con cada pregunta, mi voz se hacía más fuerte, más segura. Ernesto me miró con irritación. Eso fue tu decisión, Alba. Nadie te obligó a quedarte aquí. Yo tenía mi trabajo, mi familia, mis responsabilidades en otra ciudad. No podía abandonar todo para venir a cuidar a mamá. Su respuesta me confirmó lo que ya sabía. Para él, cuidar de mamá había sido una decisión mía, no una responsabilidad familiar. Precisamente por eso, Ernesto, porque fue mi decisión, porque fui yo quien asumió esa responsabilidad. Esta casa es mía. Hubo un silencio tenso entre nosotros. Yo podía sentir mi corazón latiendo fuerte, y él parecía estar calculando su próxima movida. Alba, yo vine aquí esperando que pudiéramos resolver esto como hermanos, de manera amigable, pero veo que tú no estás siendo razonable. Mira, te voy a dar una semana para que lo pienses. Después, voy a tener que proceder legalmente. La amenaza estaba clara, y yo sentí como el miedo comenzaba a mezclarse con la indignación. ¿Me estás amenazando, Ernesto?, pregunté, tratando de mantener la voz calmada. No te estoy amenazando, te estoy informando. Yo tengo derechos legales sobre esta propiedad, y si tú no quieres reconocerlos voluntariamente, tendré que hacer que los reconozcas por la fuerza. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se volvió hacia mí. Alba, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Piénsalo bien. Después de que se fue, me quedé parada en la sala, temblando. No era frío, sino una mezcla de miedo, rabia y incredulidad. Mi hermano,
la persona que había compartido la infancia conmigo, que había jugado en este mismo patio, que había crecido entre estas paredes, ahora me veía como un obstáculo entre él y el dinero que podía obtener vendiendo la casa. Me senté en el sofá donde él había estado sentado minutos antes, y traté de calmarme. Esa noche no pude dormir, daba vueltas en la cama, pensando en las palabras de Ernesto, en sus amenazas, en la posibilidad de perder mi casa. Por primera vez desde la muerte de mamá, me sentí verdaderamente sola. Mis hijos estaban ocupados con sus propias vidas, y yo no quería preocuparlos con esto. Además, ¿qué podían hacer ellos? Esto era un asunto legal, y yo no tenía idea de cómo manejar situaciones legales. Al día siguiente, decidí llamar a Carmen, mi hermana. Pensé que tal vez ella podría ayudarme a entender qué estaba pasando, o al menos mediar entre Ernesto y yo. Carmen vivía en Guadalajara, trabajaba como maestra y tenía 2 hijos adolescentes. Siempre había sido la más equilibrada de los 3 hermanos, la que trataba de mantener la paz familiar. Cuando le conté lo que había pasado, se quedó callada por un momento. ¡Ay, Alba! Yo me temía que algo así fuera a pasar, dijo finalmente. Ernesto me llamó la semana pasada para preguntarme sobre la herencia. Me dijo que había estado pensando en la situación de la casa, que no le parecía justo que tú te quedaras con todo. Sus palabras me cayeron como un martillazo. Carmen, ¿tú también piensas que yo no tengo derecho a quedarme en mi casa? No es que no tengas derecho, Alba, es que legalmente, si no hay testamento, la propiedad nos pertenece a los 3. Ernesto tiene razón en eso. Sentí como si el mundo se desplomara a mi alrededor. Pero Carmen, yo he vivido aquí durante años. He cuidado de mamá, he mantenido la casa, he invertido mi dinero. Lo sé, Alba, y eso cuenta mucho. Pero también tienes que entender que Ernesto y yo tenemos nuestros propios gastos, nuestras propias necesidades. ¿Entonces tú también quieres que venda la casa? Pregunté, sintiendo como las lágrimas comenzaban a aparecer. Alba, no es que quiera que vendas la casa, es que, bueno, sí creo que sería lo más justo dividir la herencia. Yo podría usar mi parte para los estudios de mis hijos, y tú podrías comprarte algo más pequeño, más fácil de mantener. Cada persona que me decía que sería más fácil vivir en un lugar más pequeño me hacía sentir como si mi apego a esta casa fuera un capricho irracional. Terminé la llamada con Carmen sintiéndome más desamparada que antes. Ahora no era solo Ernesto contra mí, sino mis 2 hermanos unidos en la idea de que lo más justo era vender la casa. Yo me quedé sola defendiendo lo que para mí era más que una propiedad. Era mi hogar, mi historia, mi identidad. Esa tarde, mientras caminaba por la casa, mirando cada rincón, cada objeto, cada recuerdo, tomé una decisión que cambiaría el curso de todo. Iba a luchar por mi casa, sin importar lo que me costara. Esa noche, después de la llamada con Carmen, me senté en la cocina con una taza de té y decidí que necesitaba entender realmente cuál era mi situación legal. No podía seguir defendiendo mi casa basándome solo en sentimientos, por más justos que fueran. Necesitaba hechos, documentos, pruebas. Recordé la caja de metal que mamá guardaba en su armario, la que nunca me había atrevido a revisar completamente después de su muerte. Subí al cuarto que había sido de mis padres, abrí el armario y busqué la caja. Estaba en el estante de arriba, cubierta por una manta vieja. Cuando la bajé, me sorprendió lo pesada que era. La llevé a la cocina, donde había mejor luz, y la abrí con cuidado. Adentro había documentos de diferentes épocas, algunas fotografías amarillentas y varios sobres cerrados. Comencé a revisar todo meticulosamente. Había escrituras de la casa que databan de cuando papá y mamá la compraron en 1978. Había recibos de pagos de impuestos de décadas pasadas. Había certificados de nacimiento de nosotros 3, actas de matrimonio, certificados de defunción, pero al fondo de la caja, envuelto en un papel de seda,
encontré algo que me hizo contener la respiración, un documento notarizado con la firma de mamá, fechado apenas 2 años antes de su muerte. Con manos temblorosas, desdoblé el papel y comencé a leer. Era un testamento en el que mamá, con todas las formalidades legales, dejaba la casa a mi nombre. En el documento, ella explicaba que tomaba esta decisión en reconocimiento al cuidado y dedicación que mi hija Alba ha demostrado hacia mí durante mis años de mayor necesidad, y en consideración a que ella ha hecho de esta casa su hogar permanente, y ha invertido tiempo y recursos en su mantenimiento. Leí el documento 3 veces para asegurarme de que estaba entendiendo correctamente. Mamá había hecho un testamento. Mamá había decidido dejarme la casa. Mamá había reconocido legalmente todo lo que yo había hecho por ella y por la casa. Sentí como si un peso enorme se me quitara de los hombros, pero al mismo tiempo sentí una tristeza profunda. ¿Por qué mamá nunca me había dicho que había hecho esto? ¿Por qué había guardado en secreto una decisión tan importante? Seguí revisando la caja y encontré otros documentos relacionados. Había una carta manuscrita de mamá, dirigida a mí, que decía: Alba, querida hija, si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo. Quiero que sepas que la decisión de dejarte la casa no fue fácil, pero fue la correcta. Tú has sacrificado mucho por mí, y esta es mi manera de asegurarme de que tengas un hogar para siempre. Sé que Ernesto y Carmen van a entender, con tiempo, que esta decisión fue justa. Te amo, hija. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Mamá había pensado en todo, había entendido todo, había querido protegerme incluso después de su muerte, pero también había esperado que mis hermanos entendieran su decisión, y era claro que eso no estaba pasando. Guardé todos los documentos en una carpeta nueva y decidí que al día siguiente iría a consultar con un abogado para entender completamente mis derechos. A la mañana siguiente temprano, llamé a mi hijo Héctor. Él era administrador de empresas y siempre había sido bueno con los temas legales. Mamá, qué bueno que me llames. ¿Cómo estás? Su voz sonaba cariñosa, y por un momento dudé si debía involucrar a mis hijos en este conflicto, pero necesitaba ayuda, y él era mi hijo mayor, mi apoyo. Héctor, necesito contarte algo importante. Tu tío Ernesto vino ayer a decirme que quiere vender la casa, que legalmente él también tiene derechos sobre ella. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Mamá, ¿en serio? ¿Después de todo lo que tú hiciste por la abuela? La indignación en su voz me tranquilizó un poco. Sí, hijo, pero encontré algo anoche que cambia todo. Tu abuela hizo un testamento dejándome la casa. Tengo el documento notarizado. Héctor suspiró con alivio. Mamá, eso es excelente. Entonces no tienes de qué preocuparte. Si hay testamento, se acabó el problema. No estoy tan segura, Héctor. Tu tío habló de abogados, de proceder legalmente. Creo que necesito asesoría legal para entender completamente la situación. Héctor no dudó ni un segundo. Mamá, yo conozco a un abogado muy bueno, especialista en derecho sucesorio. Se llama licenciado Morales. Déjame hablar con él y coordinar una cita para ti. Mientras tanto, guarda muy bien ese testamento y todos los documentos relacionados. Me sentí aliviada de tener el apoyo de Héctor, pero también me preocupaba estar arrastrando a mis hijos a un conflicto familiar. Hijo, no quiero que esto cause problemas entre ustedes y su tío. Héctor se rió, pero no era una risa alegre. Mamá, el problema lo está causando él. Después de años de ausencia, aparece a reclamar derechos sobre la casa donde tú has vivido cuidando a la abuela. Eso no está bien, y nosotros vamos a apoyarte completamente. Esa misma tarde, Héctor me llamó para confirmar que había conseguido una cita con el abogado para el día siguiente. Mamá, el licenciado Morales dice que lleves todos los documentos que encontraste,
especialmente el testamento. Él va a revisar todo y te va a explicar exactamente cuál es tu situación legal. Me sentí nerviosa por la cita, pero también esperanzada. Por primera vez desde la visita de Ernesto, sentía que tenía algo concreto con que defenderme. La oficina del licenciado Morales estaba en el centro de la ciudad, en un edificio antiguo pero bien mantenido. Era un hombre de unos 50 años, con cabello gris y una sonrisa amable que me tranquilizó inmediatamente. Señora Alba, Héctor me contó sobre su situación. Entiendo que su hermano está cuestionando sus derechos sobre la casa familiar. Le expliqué toda la situación, desde la muerte de mamá hasta la visita de Ernesto, y le mostré todos los documentos que había encontrado. El abogado revisó cada papel con cuidado, prestando especial atención al testamento. Después de varios minutos, levantó la vista y me sonrió. Señora Alba, usted tiene una situación legal muy sólida. Este testamento está perfectamente válido, está notarizado correctamente, y la voluntad de su madre es muy clara. Legalmente, usted es la propietaria de la casa, y sus hermanos no tienen derecho a reclamar nada. Sentí como si pudiera respirar profundamente por primera vez en días. Pero doctor, mi hermano dice que consultó con un abogado y que sin testamento, la propiedad nos pertenece a los 3 hermanos por partes iguales. El licenciado Morales asintió. Eso sería cierto si no hubiera testamento, pero hay testamento, y eso cambia todo. Su hermano tal vez no sabe que el testamento existe, o tal vez su abogado no le explicó bien la situación. Me sentí más tranquila, pero aún tenía dudas. ¿Qué pasa si él insiste en proceder legalmente? Si él inicia un proceso legal, nosotros simplemente presentamos el testamento como evidencia, y cualquier juez va a reconocer sus derechos. Pero señora Alba, yo le recomiendo que trate de resolver esto en familia primero. Llame a su hermano, muéstrele el testamento, explíquele la situación. Los procesos legales son costosos y desgastantes para toda la familia. El abogado tenía razón, pero yo sabía que no iba a ser fácil. Ernesto había llegado con una actitud muy combativa. Doctor, ¿usted cree que mi hermano va a aceptar el testamento, o va a tratar de impugnarlo? Pregunté, expresando mi mayor temor. El abogado consideró la pregunta cuidadosamente. Señora Alba, él podría tratar de impugnar el testamento, pero tendría que demostrar que su madre no estaba en plenas facultades mentales cuando lo hizo, o que hubo algún tipo de coerción. Desde lo que usted me cuenta, su madre estaba lúcida y tomó esta decisión conscientemente. Sería muy difícil para él ganar un caso así. Salí de la oficina del abogado sintiéndome mucho más segura, pero también sabiendo que la batalla no había terminado. Ernesto había demostrado que estaba dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias, y yo tenía que estar preparada para lo que viniera. Esa noche, decidí que era hora de llamar a mis otros hijos para contarles la situación. No quería que se enteraran por terceros, y necesitaba su apoyo emocional. María Fernanda, mi hija del medio, reaccionó con una mezcla de tristeza y rabia. Mamá, no puedo creer que el tío Ernesto esté haciendo esto, después de todo lo que tú sacrificaste por la abuela. Emilio, mi hijo menor, fue más directo en su manera de expresarse. Mamá, ese señor ya no es nuestro tío. Los familiares verdaderos no hacen esas cosas. Sus palabras me dolieron, pero también me hicieron sentir respaldada. Hijos, yo no quiero que esto divida a la familia, les dije, aunque por dentro sabía que la división ya había comenzado. Mamá, la familia ya está dividida, respondió María Fernanda. Tú no causaste esta división, la causó él al venir a reclamar algo que no le pertenece. Emilio agregó, mamá, nosotros vamos a apoyarte en todo. Esta es tu casa, tu hogar, no vamos a permitir que te la quiten. Tener el apoyo de mis hijos me daba fuerzas,
pero también me preocupaba que ellos pudieran sufrir por culpa de este conflicto. Héctor me aseguró que él hablaría con sus hermanos para coordinar el apoyo legal y emocional que yo necesitaba. Mamá, nosotros somos tu familia real, y las familias reales se apoyan en los momentos difíciles. Sus palabras me emocionaron y me dieron el valor que necesitaba para enfrentar lo que venía. 2 días después de mi visita al abogado, decidí llamar a Ernesto. No quería que pudiera decir que yo no había tratado de resolver las cosas de manera amigable. Cuando contestó el teléfono, su voz sonó fría y distante. Alba, espero que hayas pensado en lo que hablamos. No hubo saludo, no hubo preguntas sobre cómo estaba, directamente al grano. Ernesto, necesitamos hablar otra vez. Encontré algo que cambia la situación completamente. ¿Qué encontraste?, preguntó con un tono que denotaba escepticismo. Mamá hizo un testamento notarizado en el que me deja la casa. Tengo el documento original. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Eso es imposible, Alba. Mamá nunca me dijo nada sobre un testamento. Su voz había cambiado. Sonaba menos segura, más defensiva. Pues lo hizo, Ernesto, y está todo en orden legalmente. Quiero ver ese documento, dijo finalmente. Mañana voy a ir a la casa a revisarlo. Su tono había vuelto a ser autoritario, como si él tuviera derecho a exigir ver mis documentos. Puedes venir, pero no vas a revisar nada. Yo te voy a mostrar el testamento, y después espero que entiendas que esta discusión se terminó. Colgué el teléfono sintiéndome más fuerte de lo que me había sentido en días. Al día siguiente, Ernesto llegó puntual a las 3 de la tarde. Esta vez no venía solo. Lo acompañaba una mujer joven, de unos 30 años, que se presentó como Sofía, su hija. Yo apenas la conocía. La había visto tal vez 3 veces en toda mi vida, siempre en reuniones familiares muy espaciadas. Era una mujer alta, vestida con ropa cara, con el cabello perfectamente peinado y una sonrisa que me pareció tan falsa como la de su padre. Tía Alba, me dijo con una voz dulce que no coincidía con la frialdad de sus ojos. Papá me contó sobre la situación. Espero que podamos resolver todo esto en familia. Inmediatamente supe que Ernesto había traído refuerzos. Sofía no había venido por casualidad, ni por cariño hacia mí. Había venido como parte de la estrategia de su padre. Pasen, les dije, manteniéndome calmada, aunque por dentro sentía que mi casa estaba siendo invadida. Los llevé a la sala, donde había preparado la mesa con los documentos organizados. El testamento estaba en el centro, visible pero protegido dentro de una carpeta transparente. Ernesto se sentó en el mismo sofá de la vez anterior, pero esta vez Sofía se sentó a su lado, como formando un frente unido. Bueno, Alba, muéstranos ese testamento del que hablas, dijo Ernesto sin más preámbulos. Su tono era escéptico, como si estuviera seguro de que yo había inventado todo. Tomé la carpeta y se la entregué. Aquí está, puedes leerlo. Pero no lo vas a tocar sin la carpeta. Ernesto tomó la carpeta y comenzó a leer en voz baja. Pude ver cómo su expresión cambiaba gradualmente, de escepticismo a sorpresa, y luego a algo que parecía una mezcla de frustración y rabia. Sofía leía por encima de su hombro, y su sonrisa falsa se fue desvaneciendo lentamente. Esto no puede ser, murmuró Ernesto después de leer todo el documento. Mamá nunca me dijo nada sobre esto. ¿Cuándo supuestamente hizo este testamento? Su voz tenía un tono acusatorio, como si yo fuera responsable de que mamá no le hubiera contado sus decisiones. Está fechado hace 2 años, Ernesto. Mamá lo hizo cuando todavía estaba completamente lúcida. Y aquí está su firma, notarizada correctamente. Sofía se inclinó hacia adelante y extendió la mano hacia la carpeta. ¿Me permites revisarlo, tía? Algo en su manera de pedir permiso me puso en alerta. Puedes leerlo, pero no lo vas a sacar de la carpeta, repetí, manteniendo la carpeta en mis manos. Sofía leyó cuidadosamente,
y noté que prestaba especial atención a detalles técnicos que yo no había considerado importantes. Tía, ¿tú estás segura de que la abuela estaba en plenas facultades mentales cuando firmó esto? Porque yo recuerdo que en sus últimos años ella tenía episodios de confusión. La insinuación era clara, y me ofendió profundamente. Tu abuela estaba perfectamente lúcida cuando hizo este testamento. Yo la cuidé todos los días. Sofía, nadie mejor que yo para saber cómo estaba mentalmente. Ernesto se echó hacia atrás en el sofá, con una expresión que no pude descifrar completamente. Alba, esto cambia las cosas, pero no las termina. Yo voy a tener que consultar con mi abogado sobre la validez de este documento. ¿La validez?, repetí, sintiendo como la indignación crecía en mi pecho. Ernesto, el documento está notarizado, está firmado por mamá, está todo en orden legalmente. Sofía intervino con esa voz dulce que cada vez me molestaba más. Tía, papá no está cuestionando la autenticidad del documento, pero hay muchas maneras de impugnar un testamento, especialmente si se puede demostrar que hubo influencia indebida. ¿Influencia indebida?, pregunté, aunque tenía la sensación de que no me iba a gustar la respuesta. Ernesto se inclinó hacia adelante, recuperando parte de su tono autoritario. Alba, tú vivías con mamá, tú controlabas sus medicinas, sus visitas médicas, sus decisiones diarias. No sería difícil argumentar que tú influenciaste su decisión de dejarte la casa. La acusación me cayó como un balde de agua helada. Me estaba acusando de manipular a mamá, de aprovecharse de su fragilidad para obtener la casa. Eso es mentira, logré decir. Aunque sentí que la voz me temblaba, yo cuidé a mamá con amor, nunca la manipulé, nunca la presioné. Ella tomó esa decisión porque sabía que yo era quien había sacrificado todo por ella. Sofía puso una mano en el brazo de su padre, como si quisiera calmarlo, pero su siguiente comentario fue aún más hiriente que el de él. Tía, nadie está diciendo que tú no amaras a la abuela, pero hay que reconocer que tú tenías mucho que ganar manteniéndola contenta. La conversación se había vuelto cruel, y yo me di cuenta de que padre e hija habían venido preparados para atacar no solo mis derechos legales, sino también mi integridad moral. Creo que ya es suficiente, dije, poniéndome de pie. Ernesto, tienes el testamento delante de ti. Mamá me dejó la casa. Esa es la realidad, y no voy a permitir que me acusen de haberla manipulado. Ernesto también se levantó, y su estatura me pareció más intimidante que nunca. Alba, te voy a dar una última oportunidad de resolver esto de manera civilizada, dijo con una voz que sonaba más a amenaza que a oferta. Vendamos la casa, dividamos el dinero, y cada uno sigue su camino. Si no aceptas, voy a impugnar este testamento, y te aseguro que va a ser un proceso largo y costoso. Sofía asintió, como apoyando las palabras de su padre. Tía, los procesos legales son muy caros, y muy desgastantes. ¿No te parece mejor evitar todo eso? Me quedé parada frente a ellos, sintiendo como la rabia y el miedo se mezclaban en mi pecho. No, dije con una firmeza que me sorprendió, no voy a vender mi casa, no voy a permitir que me intimiden. Si quieren proceder legalmente, háganlo, pero esta casa es mía, y no me voy a ir. Ernesto intercambió una mirada con Sofía, y en esa mirada pude leer que habían esperado mi resistencia. Muy bien, Alba, tú lo decidiste. Se dirigieron hacia la puerta, pero antes de salir, Sofía se volvió hacia mí con una sonrisa que ya no trataba de parecer dulce. Tía, una cosa más. Papá ha estado investigando, y resulta que esta casa tiene algunas irregularidades en los permisos de construcción. Específicamente, esa extensión que tú hiciste en la parte de atrás hace unos años. Parece que nunca pediste los permisos correspondientes. Sus palabras me helaron la sangre. La extensión había sido necesaria cuando mamá comenzó a necesitar más cuidados, y yo había contratado a un albañil del barrio para hacerla. Nunca pensé en permisos porque era algo pequeño,
una habitación adicional para que mamá estuviera más cómoda. ¿Qué tiene que ver eso con el testamento?, pregunté, aunque intuía que nada bueno venía después de esa pregunta. Ernesto sonrió, y fue la primera sonrisa genuina que le sexta desde que había llegado a mi casa. Tiene que ver con que si esta casa tiene irregularidades legales, va a ser muy difícil para ti defenderla en un juicio. Los jueces no son muy comprensivos con propietarios que no cumplen con las regulaciones municipales. Después de que se fueron, me quedé en la sala, temblando. No era solo miedo, sino también rabia e incredulidad. Ernesto y Sofía habían venido no solo a cuestionar el testamento, sino también a atacarme desde múltiples frentes. Habían investigado la casa, habían buscado puntos débiles, habían preparado una estrategia para desarmarme completamente. Me di cuenta de que no estaba enfrentando solo una disputa familiar, sino una campaña coordinada para quitarme mi hogar. Esa noche llamé a Héctor y le conté todo lo que había pasado. Su reacción fue inmediata y furiosa. Mamá, eso es chantaje. Están tratando de intimidarte para que cedas. Pero no te preocupes, mañana mismo vamos a hablar con el abogado sobre ese tema de los permisos. Su voz sonaba segura, pero yo podía percibir que él también estaba preocupado. Hijo, tal vez ellos tienen razón. Tal vez los procesos legales van a ser muy caros y muy desgastantes. Mamá, no digas eso, me interrumpió Héctor. Tú no hiciste nada malo, cuidaste a la abuela con amor. La casa es tuya por derecho, y nosotros vamos a apoyarte completamente. No vamos a permitir que esos oportunistas te quiten lo que es tuyo. Sus palabras me tranquilizaron un poco, pero esa noche volví a tener dificultades para dormir. Daba vueltas en la cama, pensando en todas las maneras en que Ernesto y Sofía podrían atacarme, en todos los puntos débiles que yo no había considerado. Al día siguiente, Héctor vino a la casa temprano para acompañarme a una nueva cita con el abogado. En el camino, me contó que él y sus hermanos habían estado investigando por su cuenta. Mamá, hablé con un contador amigo mío, y él me dijo que las irregularidades en permisos de construcción son muy comunes, especialmente en casas antiguas. Casi nunca son causa para perder una propiedad. Me sentí un poco más tranquila, pero aún tenía dudas. ¿Pero qué pasa si un juez decide que sí es importante? Mamá, el licenciado Morales va a revisar todo eso. Él va a saber exactamente qué tan serio es el problema y cómo podemos resolverlo. Cuando llegamos a la oficina del abogado, él nos recibió con una sonrisa que me tranquilizó inmediatamente. Señora Alba, Héctor me contó sobre los nuevos desarrollos. No se preocupe, vamos a revisar todo paso a paso. Le expliqué toda la conversación que había tenido con Ernesto y Sofía, incluyendo sus amenazas y sus insinuaciones sobre la extensión de la casa. El licenciado Morales escuchó todo con atención, tomando notas ocasionales. Cuando terminé, se recostó en su silla y me miró con una expresión que mezcla seriedad y tranquilidad. Señora Alba, lo que sus familiares están haciendo se llama intimidación. Están tratando de asustarla para que ceda sin luchar. Pero legalmente, su posición sigue siendo muy fuerte. Me explicó que el tema de los permisos de construcción era, efectivamente, un problema menor que podía resolverse pagando una multa y regularizando la situación. ¿Y sobre la impugnación del testamento? Pregunté. Doctor, ellos dijeron que van a argumentar que yo manipulé a mamá para que me dejara la casa. El abogado negó con la cabeza. Señora Alba, para impugnar un testamento por influencia indebida, ellos tendrían que probar que usted ejerció presión sobre su madre, que la manipuló, que ella no tomó la decisión libremente. Pero usted me ha mostrado la carta que su madre escribió explicando sus razones. Esa carta es evidencia de que ella tomó la decisión conscientemente y con buenas razones. Salí de la oficina del abogado sintiéndome más segura, pero también más cansada. La lucha se estaba intensificando,
y yo comenzaba a entender que esto no se iba a resolver rápidamente. Héctor me acompañó a casa, y mientras caminábamos por el jardín, me dijo algo que me hizo reflexionar. Mamá, yo sé que esto es muy difícil para ti, pero quiero que sepas que estoy orgulloso de cómo te estás defendiendo. Nunca te había visto tan fuerte. Sus palabras me emocionaron, pero también me hicieron dar cuenta de algo triste. Mi hijo estaba orgulloso de verme fuerte porque estaba acostumbrado a verme débil, a verme ceder, a verme evitar los conflictos. Toda mi vida había tratado de mantener la paz familiar, de ser la que arreglaba los problemas, la que se sacrificaba por otros. Pero ahora, por primera vez, estaba luchando por algo que era mío, que me pertenecía, que había ganado con años de dedicación y cuidado. Esa noche, mientras cenaba sola en la cocina, pensé en mamá. Me pregunté si ella había previsto que esto iba a pasar, si había sabido que Ernesto iba a reaccionar así. En su carta, ella había escrito que esperaba que mis hermanos entendieran su decisión con tiempo, pero yo comenzaba a dudar de que Ernesto fuera a entender alguna vez. Para él, esta casa no era un hogar lleno de recuerdos y cuidados. Era una propiedad, un activo financiero, algo que podía convertirse en dinero. 3 días después, mientras estaba regando las plantas del patio, escuché ruidos extraños en la parte delantera de la casa. Cuando salí a ver qué pasaba, encontré a un hombre que no conocía tratando de cambiar la cerradura de la puerta principal. ¿Qué está haciendo usted en mi casa?, le grité, sintiendo una mezcla de miedo y rabia. El hombre, un cerrajero por su apariencia, me miró con confusión. Señora, me contrataron para cambiar esta cerradura. Aquí tengo la orden de trabajo. Me mostró un papel firmado por Ernesto, donde decía que él era copropietario de la casa y que necesitaba cambiar la cerradura por razones de seguridad. Eso es mentira, exclamé, sintiéndome como si me estuvieran robando en mi propia casa. Esta casa es mía. Ese hombre no tiene derecho a cambiar nada. El cerrajero se veía incómodo, como si no quisiera estar en medio de un problema familiar. Señora, yo solo hago mi trabajo. Si hay algún problema, tendría que hablarlo con la persona que me contrató. En ese momento, como si hubiera estado esperando escondido, apareció Ernesto. Venía caminando por la calle con una actitud casual, como si cambiar la cerradura de mi casa fuera la cosa más normal del mundo. Hola, Alba, veo que ya conociste a Miguel, el cerrajero. Su tono era tranquilo, pero yo pude ver la satisfacción en sus ojos. Ernesto, ¿cómo te atreves a cambiar la cerradura de mi casa sin mi permiso? Mi voz sonaba histérica, incluso a mis propios oídos. Alba, no es solo tu casa, yo también tengo derechos sobre esta propiedad, y tengo derecho a proteger mis intereses. Se acercó al cerrajero y le hizo una seña para que continuara con su trabajo. Sigue, Miguel, no hagas caso de los gritos. La manera despectiva en que se refirió a mis reclamos como gritos me hizo sentir humillada y furiosa al mismo tiempo. Ernesto, esto es invasión de propiedad. No puedes hacer esto. Alba, baja la voz. Los vecinos van a pensar que estás loca, me dijo con esa voz condescendiente que había usado toda mi vida para hacerme callar. Pero esta vez, su táctica no funcionó. No me importa lo que piensen los vecinos. Esta es mi casa, y tú no tienes derecho a cambiar nada. El cerrajero había terminado de instalar la nueva cerradura y le entregó las llaves a Ernesto. Aquí tiene, señor, 2 juegos de llaves como pidió. Vi cómo Ernesto tomaba las llaves de mi casa, las llaves que me daban acceso a mi propio hogar, y las metía en su bolsillo. Ernesto, dame esas llaves, le dije, extendiendo la mano. No, Alba, hasta que no resolvamos la situación legal, yo voy a mantener un juego de llaves para proteger mis intereses. Se volvió hacia el cerrajero. Gracias, Miguel, aquí tienes tu pago. Después de que el cerrajero se fue, Ernesto y yo nos quedamos parados frente a la casa,
en una especie de enfrentamiento silencioso. Ernesto, dame las llaves de mi casa, repetí, tratando de mantener la voz firme. No son solo tuyas, Alba, y hasta que no vendamos la casa o se resuelva el juicio, yo voy a tener derecho a entrar aquí cuando quiera. Sus palabras me hicieron entender que esto no era solo sobre las llaves, era sobre control, sobre poder, sobre demostrarme que él podía hacer lo que quisiera con mi hogar. Si no me das las llaves, voy a llamar a la policía, le dije, aunque no estaba segura de si la policía podría hacer algo. Ernesto se rió, pero no era una risa alegre. Llama a quien quieras, Alba. Yo tengo documentos que prueban que tengo derechos sobre esta propiedad. La policía no va a poder hacer nada. Se acercó a la puerta, metió una de las llaves nuevas, y la abrió. Voy a entrar a revisar que todo esté en orden. Ver a Ernesto entrar a mi casa con sus propias llaves fue una de las experiencias más humillantes de mi vida. Era como si me hubieran quitado no solo mi hogar, sino también mi dignidad, mi autonomía, mi derecho a decidir quién podía entrar a mi espacio personal. Lo seguí adentro, sintiéndome como una intrusa en mi propia casa. Ernesto, no puedes hacer esto, no puedes entrar a mi casa cuando quieras. Alba, técnicamente no es solo tu casa, me respondió mientras caminaba por la sala, mirando todo como si fuera un inspector. Y yo tengo derecho a proteger mi parte de la propiedad. ¿Cómo sé que tú no vas a vender cosas, o a dañar algo? Sus acusaciones eran tan absurdas que me dejaron sin palabras. Me estaba acusando de ser capaz de sabotear mi propio hogar, de destruir las cosas que había cuidado durante décadas. Se dirigió hacia el cuarto que había sido de mamá, y yo lo seguí, sintiendo como la invasión se hacía más personal. ¿Qué haces en el cuarto de mamá?, le pregunté cuando lo sexta abriendo los cajones del tocador. Estoy revisando que no hayas escondido documentos importantes. Después de todo, ya encontraste un testamento que nadie más sabía que existía. Su insinuación era clara, él pensaba que yo había escondido el testamento, que había manipulado la situación a mi favor. Ernesto, sal de ese cuarto ahora mismo, le dije con una voz que no reconocí como mía. No tienes derecho a revisar las cosas de mamá. Él se volvió hacia mí con una expresión que mezcla diversión y desprecio. Alba, yo fui hijo de mamá igual que tú. Tengo tanto derecho como tú a revisar sus cosas. Continuó abriendo cajones, tocando objetos que para mí eran sagrados, invadiendo espacios que yo había mantenido intactos como un santuario a la memoria de mamá. Cuando abrió el armario donde yo había encontrado la caja de documentos, sentí como si me estuviera violando. ¿Qué más hay aquí que yo no sepa?, murmuró mientras movía la ropa que mamá nunca más iba a usar. Ernesto, por favor, para, esto no está bien. Pero él me ignoró completamente, continuando con su inspección como si yo no existiera. Encontró algunas cajas con fotografías antiguas, algunos documentos sin importancia, recibos viejos. Alba, quiero que sepas que voy a venir a revisar la casa periódicamente, me dijo mientras salía del cuarto. No es porque no confíe en ti, sino porque tengo que proteger mis intereses. Pero yo sabía que era exactamente porque no confiaba en mí. En su mente, yo me había convertido en una enemiga, en alguien de quien había que cuidarse. Ernesto, no puedes hacer esto, no puedes venir a mi casa cuando quieras. Alba, te recuerdo que yo también tengo llaves ahora, me dijo mientras se dirigía hacia la puerta, y tengo derecho a usarlas. Antes de irse, se volvió hacia mí con una expresión que trataba de ser paternal pero que me resultó amenazante. Alba, todavía puedes cambiar de opinión. Vendemos la casa, dividimos el dinero, y nos evitamos todos estos problemas. Piénsalo. Después de que se fue, me quedé parada en la sala, temblando de rabia y humillación. Ernesto no solo había cambiado las cerraduras de mi casa, sino que había establecido un precedente. Él podía entrar cuando quisiera, revisar lo que quisiera, controlar mi espacio personal. Era como si hubiera perdido mi hogar sin perder mi hogar,
como si siguiera viviendo aquí pero ya no fuera realmente mía. Esa noche llamé a Héctor y le conté lo que había pasado. Su reacción fue inmediata y furiosa. Mamá, eso es completamente ilegal. Él no puede cambiar las cerraduras sin tu permiso. Mañana mismo vamos a hablar con el abogado y vamos a tomar medidas legales. Pero yo me sentía derrotada, agotada, como si hubiera perdido una batalla importante. Hijo, tal vez él tiene razón. Tal vez debería vender la casa y evitar todos estos problemas. Mamá, no digas eso. Me interrumpió Héctor con una voz que sonaba desesperada. Tú no hiciste nada malo. Esa casa es tuya, y nosotros vamos a luchar por ella. Pero yo ya no estaba segura de si quería seguir luchando. La casa se había convertido en un campo de batalla, y yo me sentía como si estuviera perdiendo no solo mi hogar, sino también mi paz mental, mi dignidad, mi sentido de seguridad. En ese momento, mientras hablaba con Héctor, tomé la decisión que cambiaría todo. Iba a llamar a la policía, no porque creyera que podrían arrestar a Ernesto, sino porque necesitaba establecer un precedente legal. Necesitaba que quedara registrado que él había invadido mi propiedad sin mi permiso, que había cambiado las cerraduras sin mi consentimiento, que me había amenazado en mi propia casa. Hijo, voy a llamar a la policía, le dije a Héctor. Mamá, eso es lo correcto, me dijo Héctor con una voz que sonaba aliviada. Tienes que establecer límites. Ernesto no puede seguir intimidándote así. Después de colgar, me quedé un momento parada en el pasillo, mirando la puerta principal con su cerradura nueva, sintiendo como si estuviera viendo algo que ya no me pertenecía. Pero luego pensé en mamá, en todos los años que había pasado cuidándola, en todas las noches que había dormido mal porque ella necesitaba algo, en todas las veces que había puesto su bienestar antes que el mío, y supe que no podía permitir que Ernesto destruyera eso. Marqué el número de emergencias con manos temblorosas. Policía. Buenas noches, dijo una voz profesional del otro lado. Buenas noches. Necesito reportar que alguien cambió las cerraduras de mi casa sin mi permiso. La explicación fue más compleja de lo que esperaba. Tuve que explicar que era mi hermano, que había una disputa por la propiedad, que él había contratado a un cerrajero y había tomado las llaves. Señora, ¿usted tiene documentos que prueben que la casa es suya?, me preguntó el oficial. Sí. Tengo el testamento de mi madre y todos los documentos de la propiedad. 20 minutos después, llegaron 2 oficiales de policía. Eran jóvenes, tal vez de la edad de mis hijos, y me hablaron con respeto pero también con cierta cautela. Claramente, no era la primera vez que tenían que intervenir en una disputa familiar sobre propiedades. Señora Alba, ¿nos puede explicar exactamente qué pasó?, me preguntó la oficial, una mujer morena de voz suave que me inspiró confianza inmediatamente. Les conté todo: la muerte de mamá, el testamento, las visitas de Ernesto, las amenazas, y finalmente el cambio de cerraduras. Les mostré el testamento, los documentos de la propiedad, y la carta que mamá había escrito explicando su decisión. Los oficiales revisaron todo con cuidado, intercambiando miradas que no pude interpretar. Señora, el problema es que este tipo de disputas familiares sobre propiedades son complicadas, me explicó el oficial masculino. Nosotros no podemos determinar quién tiene razón legalmente, eso lo tiene que decidir un juez. Pero él cambió las cerraduras sin mi permiso, insistí, sintiendo como si nadie entendiera la gravedad de lo que había pasado. Es mi casa. Yo vivo aquí. Y él no me consultó nada. La oficial femenina asintió comprensivamente. Señora, entendemos su frustración. Lo que vamos a hacer es crear un reporte oficial de lo que pasó. Eso va a ser importante para su abogado. También vamos a hablar con su hermano para establecer que no puede seguir haciendo cambios en la propiedad sin acuerdo mutuo. Llamaron a Ernesto por teléfono, y yo pude escuchar parte de la conversación. Su voz sonaba molesta pero controlada,
como si hubiera estado esperando esta llamada. Oficiales, yo tengo derechos sobre esa propiedad. Puedo mostrarles documentos que lo prueban, decía con esa autoridad que usaba para intimidar. Señor, no estamos cuestionando sus derechos, respondió el oficial, pero tampoco puede hacer cambios unilaterales sin el consentimiento de la otra parte. Ernesto llegó a la casa 30 minutos después, acompañado por Sofía. Ambos tenían una expresión seria, pero pude ver que no estaban completamente sorprendidos. Era como si hubieran calculado que yo eventualmente llamaría a la policía. Oficiales, aquí está la documentación que prueba que yo tengo derechos sobre esta propiedad, dijo Ernesto, entregando una carpeta que yo no había visto antes. Mi madre murió sin dejar un testamento válido, y por ley, todos los hijos tenemos derecho a heredar por partes iguales. Señor, pero aquí la señora Alba nos mostró un testamento notarizado, respondió la oficial, mostrándole el documento. Ernesto lo tomó y lo examinó con una expresión que trataba de ser escéptica. Oficiales, este testamento va a ser impugnado. Hay serias dudas sobre si mi madre estaba en condiciones mentales para tomar esta decisión. Sofía se acercó y agregó, además, hay evidencia de que pudo haber habido influencia indebida. Escuchar a Ernesto y Sofía repetir sus acusaciones delante de la policía me hizo sentir como si estuviera siendo juzgada públicamente. Eso es mentira, dije con una voz que sonaba más débil de lo que quería. Yo cuidé a mamá con amor, nunca la manipulé. Los oficiales escucharon a ambas partes con paciencia profesional, pero yo podía ver que estaban incómodos con la situación. Señoras, señor, este es un asunto que va a tener que resolverse en los tribunales, dijo finalmente el oficial masculino. Pero mientras tanto, ¿qué pasa con las llaves?, pregunté, sintiendo que era la pregunta más importante. Él no puede seguir entrando a mi casa cuando quiera. Ernesto se adelantó antes de que los oficiales pudieran responder. Oficiales, yo no estoy impidiendo que Alba viva en la casa. Simplemente estoy protegiendo mis intereses hasta que se resuelva la situación legal. Su respuesta era técnicamente correcta, pero yo sabía que era una manipulación. Los oficiales intercambiaron miradas, claramente tratando de encontrar una solución que no fuera completamente legal pero que al menos fuera práctica. Señor, ¿usted puede comprometerse a no entrar a la casa sin avisar previamente a la señora Alba?, preguntó la oficial. Por supuesto, respondió Ernesto con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Yo no tengo intención de molestar a mi hermana, solo quiero proteger la propiedad. ¿Y puede darle a la señora Alba un juego de llaves para que pueda entrar a su propia casa?, continuó la oficial. Ernesto dudó un momento, como si estuviera calculando las implicaciones. Claro, no hay problema. Sacó las llaves de su bolsillo y me entregó un juego. Aquí tienes, Alba. Pero quiero que entiendas que yo también tengo derecho a entrar cuando sea necesario. Tomar esas llaves se sintió como una pequeña victoria, pero también como una humillación. Estaba recuperando el acceso a mi propia casa, pero solo porque la policía había intervenido. Después de que los oficiales se fueron, Ernesto y Sofía se quedaron un momento más. Alba, esto no tenía que llegar a este punto, me dijo Ernesto con una voz que sonaba más triste que enojada. Tú convertiste una disputa familiar en un asunto policial. Sus palabras me hicieron sentir culpable, como si yo fuera responsable de la escalada del conflicto. Ernesto, tú fuiste el que cambió las cerraduras sin mi permiso, respondí, tratando de mantener la firmeza que había encontrado. Alba, yo solo estaba protegiendo mis intereses, repitió, como si fuera un mantra que había ensayado. Pero si así es como quieres manejar las cosas, está bien, nos vemos en los tribunales. Sofía no dijo nada, pero me miró con una expresión que mezcla lástima y desaprobación. Era como si pensara que yo había tomado la decisión equivocada, que había elegido el camino más difícil cuando podría haber elegido el más fácil.
Esa noche, sola en la casa, me senté en el sofá de la sala y lloré como no había llorado desde el funeral de mamá, pero no eran solo lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia, de frustración, de agotamiento emocional. También eran lágrimas de algo que no había sentido en mucho tiempo, orgullo. Por primera vez en mi vida, me había defendido completamente. No había cedido, no había tratado de mantener la paz a cualquier costo, no había puesto las necesidades de otros antes que las mías. Los días siguientes fueron extraños. Vivía en mi casa, pero ya no se sentía completamente como mi hogar. Sabía que Ernesto tenía llaves, que podía aparecer en cualquier momento, que estaba planeando su siguiente movimiento. Cada ruido me ponía nerviosa, cada llamada telefónica me hacía saltar. Era como vivir en un estado de alerta constante, esperando el próximo ataque. Héctor y sus hermanos comenzaron a visitarme más frecuentemente, no solo por apoyo emocional, sino también por seguridad. Mamá, no queremos que estés sola si ese hombre decide aparecer otra vez, me dijo Laura, mi nuera, con una preocupación genuina que me conmovió. Mis hijos estaban viendo a su madre bajo una luz diferente, ya no como la mujer que siempre cedía y evitaba conflictos, sino como alguien que estaba dispuesta a luchar por lo que era suyo. El abogado me citó para una reunión urgente. Señora Alba, la llamada a la policía fue muy inteligente, me dijo cuando le conté lo que había pasado. Ahora tenemos un reporte oficial de que su hermano está tratando de intimidarla. Eso va a ser muy útil si el caso llega a juicio. También me explicó que había estado investigando el tema de los permisos de construcción, y que efectivamente era un problema menor que podía resolverse fácilmente. ¿Y qué pasa con la impugnación del testamento?, pregunté, sintiendo que era la pregunta más importante. Doctor, ¿ellos realmente pueden demostrar que yo manipulé a mamá? El abogado se recostó en su silla y me miró con una expresión tranquilizadora. Señora Alba, para impugnar un testamento por influencia indebida, ellos tendrían que probar que usted ejerció presión sobre su madre, que la manipuló específicamente para que la favoreciera en el testamento, pero nosotros tenemos evidencia de lo contrario. Me mostró copias de documentos médicos de mamá de los últimos años, que él había solicitado con mi autorización. Mire, aquí están los reportes de sus doctores. Todos confirman que su madre estaba mentalmente competente hasta muy cerca del final, y aquí está la carta que ella escribió explicando su decisión. Esa carta demuestra que ella pensó cuidadosamente sobre el tema. También me explicó que había estado investigando las finanzas de mamá, y que no había evidencia de que yo hubiera tenido acceso a su dinero o que hubiera abusado de mi posición. ¿Y si ellos dicen que yo la aislé de la familia?, pregunté, recordando algunas de las insinuaciones de Sofía. Señora Alba, ¿usted impidió que sus hermanos visitaran a su madre? No, doctor, mamá siempre estuvo disponible para recibir visitas. El problema es que ellos casi nunca venían. El abogado asintió. Exactamente. Nosotros podemos demostrar que usted facilitó el contacto entre su madre y sus hermanos, pero que ellos eligieron estar ausentes. Salí de la oficina sintiéndome más esperanzada, pero también más consciente de la batalla que me esperaba. El abogado me había explicado que aunque nuestra posición legal era fuerte, los juicios podían ser largos y costosos. Señora Alba, tengo que ser honesto con usted. Su hermano tiene recursos económicos, y parece estar preparado para una batalla legal prolongada. ¿Usted está segura de que quiere seguir adelante? Doctor, le respondí con una claridad que me sorprendió. Esta casa es todo lo que tengo, pero más que eso, es la prueba de que yo dediqué mi vida a cuidar a mamá. Si no lucho por ella, siento que estaría traicionando todo lo que hice, todo lo que sacrifiqué. El abogado sonrió. Señora Alba, esa es exactamente la actitud que necesitamos para ganar este caso. 2 semanas después, Ernesto cumplió su amenaza. Recibí una citación oficial,
Él había iniciado un juicio para impugnar el testamento y reclamar su parte de la herencia. La notificación legal era intimidante, llena de terminología jurídica que no entendía completamente, pero en el fondo, sabía que esto era lo que había estado esperando. La guerra había comenzado oficialmente. Esa noche, llamé a todos mis hijos y les dije que quería hablar con ellos. Cuando llegaron, nos sentamos en la misma sala donde mamá había pasado sus últimos años, la misma sala donde Ernesto había tratado de intimidarme. Hijos, su tío Ernesto me está demandando, les dije sin rodeos. Va a ser un proceso largo y difícil. Quiero que sepan que pueden alejarse si esto se vuelve demasiado complicado para ustedes. Mamá, no digas eso, me interrumpió Héctor inmediatamente. Nosotros vamos a estar contigo hasta el final. Esa casa es tuya, y nosotros lo sabemos. Laura agregó, mamá. Nosotros vimos cómo cuidaste a la abuela, vimos los sacrificios que hiciste. Nadie tiene derecho a quitarte lo que te pertenece. Mis otros hijos expresaron sentimientos similares, y por primera vez desde que había comenzado todo este conflicto, me sentí verdaderamente respaldada. Pero quiero que entiendan algo, continué. Esta lucha no es solo sobre la casa, es sobre demostrar que yo tengo derecho a defender lo que es mío, que no voy a permitir que me intimiden, que no voy a ceder solo para mantener la paz. Mis hijos me miraron con una expresión que no había visto antes. Era respeto, admiración, orgullo. Mamá, nosotros siempre hemos estado orgullosos de ti, me dijo mi hija menor. Pero ahora estamos orgullosos de una manera diferente. Los meses siguientes fueron una montaña rusa emocional. Había días en que me sentía fuerte y decidida, lista para enfrentar cualquier desafío legal. Había otros días en que me sentía agotada, tentada a llamar a Ernesto y decirle que vendiera la casa, que se llevara su parte, que me dejara en paz. Pero cada vez que tenía esos momentos de debilidad, recordaba la carta de mamá, recordaba sus palabras, tú eres la que merece quedarse en esta casa. El proceso legal fue exactamente tan desagradable como el abogado había advertido. Ernesto y sus abogados presentaron una serie de argumentos que me dolieron profundamente. Argumentaron que yo había manipulado a mamá, que había abusado de mi posición como cuidadora, que había aislado a mamá de sus otros hijos. También argumentaron que mamá no estaba mentalmente competente cuando firmó el testamento, que yo había esperado hasta que ella estuviera vulnerable para presionarla. Cada acusación se sentía como una puñalada. No solo estaban cuestionando mi derecho a la casa, sino también mi integridad como hija, como cuidadora, como persona. Había momentos en que salía de las reuniones con el abogado sintiéndome como si hubiera sido atacada físicamente. Señora Alba, no tome esto personalmente, me decía el abogado. Ellos están haciendo lo que hacen todos los abogados, presentar el caso más fuerte posible para su cliente. Pero yo sabía que para Ernesto esto sí era personal. No se trataba solo de dinero o de propiedades. Se trataba de poder, de control, de demostrar que él podía tomar lo que quisiera, cuando quisiera. Durante toda nuestra infancia, él había sido el hijo favorito, el que tenía permiso para hacer lo que quería mientras yo tenía que ser la niña obediente. Ahora, por primera vez, yo tenía algo que él quería, y él no podía simplemente tomarlo. El momento más difícil llegó cuando tuvimos que ir a una mediación ordenada por el juez. Éramos Ernesto, Sofía, yo, mi abogado, y el mediador. Estar en la misma habitación que Ernesto después de meses de batalla legal fue surrealista. Él me miró como si fuera una extraña, como si décadas de vida familiar no hubieran existido nunca. Alba, todavía es posible resolver esto de manera amistosa, me dijo el mediador. ¿Ustedes pueden llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes? Ernesto habló primero. Yo propongo que vendamos la casa y dividamos el dinero por partes iguales. Es lo más justo. Su propuesta sonaba razonable,
pero yo sabía que para él era solo una cuestión de dinero. No. Respondí con una voz que sonaba más firme de lo que me sentía. Yo no voy a vender mi casa. Mamá me la dejó porque sabía que yo la había cuidado, que yo la había ganado. Ernesto se rió, pero era una risa amarga. Alba, tú no ganaste nada. Tú manipulaste a una mujer enferma para que te favoreciera en su testamento. Esa acusación, dicha directamente a mi cara, me hizo estallar. Ernesto, yo dediqué mi vida a cuidar a mamá. Mientras tú estabas construyendo tu carrera y tu fortuna, yo estaba aquí, día y noche, asegurándome de que ella estuviera bien. Mi voz se quebró, pero continué. Yo fui la que se despertaba a las 3 de la mañana cuando ella tenía pesadillas. Yo fui la que canceló viajes para llevarla al doctor. Yo fui la que sostuvo su mano cuando estaba muriendo. Alba, nadie te pidió que hicieras eso, respondió Ernesto con una frialdad que me heló la sangre. Tú elegiste ser la cuidadora. Eso no te da derecho a toda la herencia. Sus palabras revelaron algo que yo había sospechado pero que no había querido admitir. Para él, todo mi sacrificio, todo mi amor, todo mi cuidado, no valía nada. Era solo una elección que yo había hecho, no algo que mereciera reconocimiento o compensación. La mediación no llegó a ningún acuerdo. Le dije esa noche a Héctor por teléfono. Tu tío se mantiene en su posición. Vamos a tener que ir a juicio. Héctor suspiró, pero su voz sonaba determinada. Mamá, nosotros estamos listos. Hemos estado preparándonos para esto desde el principio. Era cierto, mis hijos habían estado recopilando evidencia, contactando a testigos, documentando todo lo que habían visto durante los años de cuidado de mamá. El juicio duró 3 días. El primer día, los abogados de Ernesto presentaron su caso. Argumentaron que el testamento era inválido porque mamá había estado bajo influencia indebida mía. Trajeron a un médico que nunca había examinado a mamá, pero que testificó que personas en su condición frecuentemente sufren deterioro mental que las hace susceptibles a manipulación. También presentaron evidencia de que yo había tenido acceso a las finanzas de mamá, insinuando que yo había abusado de esa posición. Escuchar esas acusaciones en una corte oficial fue una de las experiencias más humillantes de mi vida. Estaba siendo retratada como una manipuladora, como alguien que había abusado de una anciana vulnerable para obtener beneficios económicos. Pero mi abogado me había preparado para esto. Señora Alba, ellos van a tratar de hacerla quedar mal, me había dicho, pero nosotros tenemos la evidencia de nuestro lado. El segundo día fue nuestro turno. Mi abogado presentó los registros médicos de mamá, demostrando que ella había estado mentalmente competente hasta muy cerca del final. También presentó la carta que mamá había escrito explicando su decisión, y testimonios de sus médicos confirmando que ella había estado lúcida cuando firmó el testamento. Pero lo más poderoso fue cuando mis hijos testificaron sobre lo que habían visto durante los años de cuidado. Mi madre sacrificó su vida social, sus viajes, sus planes de jubilación para cuidar a mi abuela, testificó Héctor. Nosotros la vimos rechazar invitaciones, cancelar citas, cambiar sus horarios, todo para estar disponible para mi abuela. Mi tío Ernesto visitaba tal vez una vez al mes, si acaso. Laura testificó sobre las noches en que había encontrado a mamá despierta, cuidando a la abuela cuando estaba enferma. Alba nunca se quejó, dijo. Nunca dijo que era una carga, simplemente lo hacía porque amaba a mi abuela. El tercer día, yo testifiqué, estar en el estrado, bajo juramento, contando mi versión de la historia, fue aterrador pero también liberador. Pude explicar por qué había decidido cuidar a mamá, cómo había sido mi vida durante esos años, por qué creía que mamá había tomado la decisión de dejarme la casa. Yo no manipulé a mi madre, dije mirando directamente al juez. Yo la amé, la cuidé, y sacrifiqué todo por ella. Ella sabía eso, y por eso decidió que yo merecía quedarse en la casa. Cuando los abogados de Ernesto me interrogaron,
Trataron de hacerme admitir que había presionado a mamá, que había usado mi posición como cuidadora para influenciarla. Señora Alba, ¿usted nunca le sugirió a su madre que sería justo que ella le dejara la casa?, me preguntó el abogado. No, respondí firmemente. Yo nunca hablé con mamá sobre herencias o testamentos. Esa fue su decisión completamente. ¿Pero usted sabía que había un testamento?, continuó el abogado. No, yo me enteré del testamento después de que mamá murió, cuando encontré los documentos entre sus cosas. El abogado trató de sugerir que yo había escondido el testamento, que había manipulado la situación para mi beneficio. Pero yo mantuve mi historia. Había encontrado el testamento por casualidad. Había informado a la familia inmediatamente, y había actuado de buena fe en todo momento. El juez tomó una semana para deliberar. Fueron los 7 días más largos de mi vida. Sabía que mi futuro dependía de la decisión de un extraño, de si él creía mi versión de la historia o la de Ernesto. Traté de mantenerme ocupada, de no pensar en las posibles consecuencias, pero era imposible. Cada momento del día me preguntaba qué estaría pensando el juez, qué evidencia le habría parecido más convincente, si habría creído que yo era una manipuladora o una hija devota. Finalmente, llegó el día de la decisión. El tribunal estaba lleno, yo, mis hijos, Ernesto, Sofía, los abogados. El juez entró con una expresión seria, y yo sentí que mi corazón se detenía. Después de revisar cuidadosamente toda la evidencia presentada, comenzó: esta corte ha determinado que no hay evidencia suficiente para demostrar que hubo influencia indebida en la creación del testamento. El testamento de la señora María Elena Rodríguez es válido y se respetará su voluntad expresada. Las palabras del juez tardaron un momento en penetrar mi conciencia. ¿Había ganado? ¿Realmente había ganado? Miré a mi abogado, que estaba sonriendo, y luego a mis hijos, que tenían lágrimas en los ojos. Había ganado. La casa era mía. Mamá había tenido razón. Yo era la que merecía quedarse en la casa. Volteé a ver a Ernesto, que tenía una expresión de shock y rabia. Sofía parecía estar calculando mentalmente si había alguna manera de apelar la decisión. Además, continuó el juez, esta corte encuentra que la señora Alba Rodríguez actuó de buena fe en todo momento, y que las acusaciones de manipulación no solo eran infundadas, sino que fueron presentadas de manera maliciosa para intimidar a la demandada. La demanda queda desestimada en su totalidad. Salí del tribunal sintiéndome como si hubiera nacido de nuevo. Había luchado la batalla más difícil de mi vida, y había ganado. Pero más importante que la victoria legal era lo que había descubierto sobre mí misma, que podía ser fuerte, que podía defenderme, que podía luchar por lo que era mío sin disculparme. Mis hijos me rodearon en los escalones del tribunal, y por primera vez en meses, lloré lágrimas de felicidad pura. Mamá, estamos tan orgullosos de ti, me dijo Héctor, abrazándome fuerte. Tú nos demostraste que nunca es tarde para defenderse, que nunca es tarde para ser fuerte. Sus palabras me hicieron darme cuenta de algo importante: no solo había salvado mi casa, sino que había dado un ejemplo a mis hijos, a mis nietos, a todas las mujeres que como yo habían pasado décadas cediendo, evitando conflictos, poniendo las necesidades de otros antes que las propias. Esa noche, sola en mi casa, me senté en el sofá de la sala y miré alrededor. Todo se veía igual que siempre, pero algo había cambiado fundamentalmente. Ya no era solo la casa donde había cuidado a mamá, donde había vivido toda mi vida. Era la casa que había defendido, que había ganado, que había elegido como mía. Era la prueba física de que yo podía ser fuerte, de que podía luchar, de que podía ganar. Fui al escritorio de mamá y saqué un papel y un bolígrafo. Tenía algo que escribir, algo que necesitaba documentar para mí misma. Querida mamá, escribí, hoy terminó la batalla por nuestra casa. Gané, pero más importante, descubrí algo que tú siempre supiste, que yo era más fuerte de lo que pensaba,
que yo podía defender lo que era mío, que yo podía elegirme a mí misma. Terminé la carta con una frase que resumía todo lo que había aprendido. Por primera vez en mi vida, me elegí a mí. Ernesto nunca volvió a hablarme. Sofía me mandó un mensaje después del juicio, una disculpa formal y distante que claramente había sido redactada por un abogado, pero yo no necesitaba disculpas, necesitaba lo que había obtenido: respeto, reconocimiento, y la certeza de que había hecho lo correcto. La casa siguió siendo mi hogar, pero ahora era un hogar que había defendido, que había ganado, que había elegido conscientemente. 6 meses después, mientras regaba las plantas del jardín que mamá había amado tanto, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Había perdido a mi hermano, tal vez para siempre. Había tenido que pasar por un proceso legal agotador y doloroso. Había tenido que enfrentar acusaciones hirientes sobre mi carácter y mis motivaciones. Pero había ganado algo más valioso que una casa. Había ganado mi autorrespeto, mi fuerza interior, mi capacidad de defenderme. Esa tarde, mis nietos vinieron a visitarme. Mientras los veía jugar en el mismo jardín donde yo había jugado como niña, donde mis hijos habían jugado, donde mamá había disfrutado viendo crecer a las nuevas generaciones, supe que había tomado la decisión correcta. No solo había salvado una casa, había salvado un legado, una historia, un lugar donde el amor y el sacrificio tenían valor y reconocimiento. Cuando el sol se estaba poniendo, me senté en el mismo sofá donde mamá había pasado sus últimos años, donde Ernesto había tratado de intimidarme, donde yo había tomado la decisión de llamar a la policía. Cerré los ojos y pude sentir la presencia de mamá, no como una carga o una responsabilidad, sino como una bendición, como una guía, como una fuente de fuerza que me había acompañado durante toda la batalla. Gracias, mamá, susurré en voz baja. Gracias por confiar en mí, por creer en mí, por darme la oportunidad de descubrir quién realmente soy. Y por primera vez desde que había comenzado todo este conflicto, me sentí completamente en paz. La casa era mía, yo era mía, y eso era suficiente.